Hará uso de la palabra el representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo, diputado Fernández Noroña. Muy buenos días. Celebro que el consejero Uquip haya levantado la mano un poquito antes que yo, porque justo era el tema que yo quería comentar. Yo comparto plenamente su punto de vista. Nosotros en 2021, en una revisión de este tipo, que por cierto celebro, es un trabajo muy profesional, me llamó mucho la atención la intervención del consejero Faz sobre el tema del aspirante Verástegui y los montos y los orígenes de los recursos que quiso ocultar, y que a pesar de ello fue posible detectar, y comparto con él la preocupación de que ese tema debería profundizarse. Ahí me parece que hay una conducta que es dolosa y que además los montos que están ahí considerados son muy importantes. Nosotros en 2021 nos quedamos, fueron actos de injusticia, protestamos aquí afuera, así lo consideramos nosotros, por el retiro de las candidaturas a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por cantidades ínfimas. Yo creo que tiene razón, consejero Uquip Espadas, que es una sanción desproporcionada, que es una sanción que debería ser la última en realizarse ante situaciones de una gravedad extrema, y no pues cuando hay detecta alguna insuficiencia en el reporte financiero correspondiente. Yo creo que eso que es muy, muy importante. Y por cierto, en ese orden de ideas, yo quiero plantear también que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nuestro movimiento, queremos el fortalecimiento de este órgano electoral. Aquí estamos, aquí participamos. Efectivamente, nuestra lucha de décadas fue por construir un árbitro imparcial y no que el gobierno tuviera el control de los procesos electorales. Nosotros, como aquí lo he manifestado en diferentes momentos, tenemos compañeros, compañeras que perdieron la vida simplemente por luchar por la defensa del voto. Para nosotros esta institución es muy cara, en el sentido de muy importante, y el que pueda tener transformaciones no quiere decir que le estemos atacando. Pues cuando el IFE cambió a INE, nadie dijo que lo querían desaparecer. Me parece inconcebible que ayer un expresidente del INE plantee estas cosas, y él sí tuvo aquí parte en esa decisión arbitraria de retirarles el registro a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Además, con un desconocimiento de la historia impresionante. Él dice que la Constitución nos incluye a todos. En cuanto a derechos, sí. En cuanto a historia, no. La Constitución que nos rige es la de 1857, una Constitución liberal, que dejó fuera a los conservadores, absolutamente fuera. Y la reforma a la Constitución del 17 dejó fuera a un sector muy amplio de los revolucionarios, porque fueron los constitucionalistas quienes triunfaron y determinaron las reformas profundas a la Constitución de 1917. Falso que esté en riesgo la Constitución, falso que esté en riesgo el que hagamos una reforma a la Constitución y eso implique que queden fuera mexicanas y mexicanos que tienen los mismos derechos. Nosotros estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de los privilegios, estamos en contra de que se resistan. Es que es muy curioso, miren, sancionan por nimiedades financieras a aspirantes y se niegan a respetar el artículo de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente. Aquí hay consejeros y consejeras que ganan creo que el triple que el presidente, y eso va en contra del marco constitucional. Y entonces es la ley del embudo. A un aspirante le piden que por 3 centavos lo puedan quitar el registro, y ellos olímpicamente violentan el marco constitucional y siguen teniendo sueldos de privilegio y una serie de prestaciones de absoluto privilegio, con fideicomisos que les dan ventajas. De eso es de lo que estamos hablando cuando planteamos una serie de cambios al marco constitucional, y no de atentar contra las instituciones, contra el voto de la gente. Hay funcionarios del INE que están capacitando
diciendo que es la última elección, que este órgano va a ser, que va a desaparecer, que está en peligro la democracia. Mismo discurso hipócrita que hizo ayer Lorenzo Córdoba Vianel. Entonces, yo creo que debería existir mucho más ponderación, mucho más congruencia entre lo que se exige, lo que se plantea y lo que se lleva a cabo. Así es que, como doy una de sal, doy una de azúcar. Reconozco el valioso trabajo que está siendo presentado aquí, el esfuerzo, el profesionalismo, pero comparto que a la hora de juzgar, sobre todo a la hora de castigar, debería haber mucho más sensibilidad, mucho más congruencia, mucho más humanidad, porque estamos hablando del derecho más caro que tiene un ciudadano, el derecho no solo a votar, sino a ser votado. Y el que pasen por encima de tu derecho a poder participar, ya de por sí para los, como aquí también se ha manifestado, para los candidatos independientes, o sea, de los partidos no salen en una misma línea porque dependiendo de la fuerza del partido tienen ventajas legítimas y un candidato independiente empieza como 50 metros atrás de la meta. Entonces, todas estas cosas deben estar en la balanza del juzgador a la hora que determina una sanción y no debe ser una sanción que tome el marco legal de manera absolutamente rígida desde mi punto de vista. Yo termino planteando que cuando hicimos el cierre de campaña del hoy compañero presidente nos negaron el Zócalo, ayer la derecha pudo llenar el Zócalo sin ningún problema. Solo le digo que nosotros llenamos el Zócalo creo que desde los 80s, nos llevó un poquito llegar al poder, o sea que les va a tardar un poco, aparte de llenar el Zócalo, el que puedan regresar a ejercer el gobierno de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, señor consejero del Poder Legislativo.